guztioi. Gaur drogei buruz mintzatuko gara. Drogak eta medikuntza eztabaidagai bihurtu dira azken boladan. Az gaitezen beraz, besterik gabe. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy abordamos el siguiente tema: cannabis, ¿solo droga o droga y medicamento? Tres invitados los que van a estar en los próximos minutos en los estudios de Radio Vitoria. En breve esperamos la llegada de la tercera invitada, de Uxue López de Luzuriaga, pero ya en los estudios de nuestra emisora, Joan Sales. Joan es profesor de farmacología. Joan, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y Catalán, profesor de la Universidad del País Vasco y futuro rector del campus de Álava. Joan, Vicerrector. Vicerrector del campus de Álava. Son las cosas de estar en listas, como se suele decir. ¿Cuándo va a ser? Ya Probablemente sobre el 12 o el 13, es decir, el 10 es cuando es nombrado rector Juan Ignacio Pérez y entonces él nos ha de nombrar al equipo, ¿no? Por tanto, contamos que a partir del 10, pues 2-3 días antes de que llegue el nuestro, ¿no? Poco te queda de tranquilidad. Prácticamente nada, una semana. ¿Eso qué significa? ¿Uno tiene que dejar de ser profesor, en tu caso, en la Facultad de Farmacia? Bueno, lo que significa, entre otras cosas, es que la universidad proporcionará un sustituto para que se encargue de las clases que yo doy actualmente, ¿no? Las asignaturas que yo imparto, bueno, pasarán a ser impartidas por otro profesor que me sustituirá durante este periodo de tiempo. ¿Y la farmacología en qué consiste? La farmacología, pues es la ciencia que estudia cómo actúan los medicamentos en nuestro organismo. Hay dos aspectos principales, ¿no? Por un lado, cómo actúa esa sustancia sobre tus células, sobre tus tejidos, pero también qué hace tu organismo sobre esa sustancia extraña que se incorpora en el organismo, ¿no? Dos visiones que, en cierta manera, pues nos dan de forma global cómo nos afecta cualquier sustancia extraña, ¿no? Si ese efecto extraño que nos produce biológicamente lo podemos aprovechar, entonces cuando hablamos de fármaco, ¿no? Terapéuticamente tiene sentido. Han escuchado un hola, era Uxue López de Luzuriaga, que en estos instantes ha llegado a los estudios de Radio Vitoria. Uxue es miembro de una asociación de usuarias por la reducción de riesgos. Uxue, Gabón, buenas noches. Gabón, ¿qué tal? Uxue, Asociación de Usuarias por la Reducción de Riesgos. Y hablamos de cannabis. ¿Qué es esta asociación que yo no me atrevo ni a pronunciar porque igual me equivoco? ¿Ailacatet? No, Ailaquet. No me va a salir. Pero casi. Bueno, esperamos que vaya sonando y que se vaya escuchando también por ahí. ¿Por qué esta asociación? Pues bueno, nosotros como colectivo así oficialmente, como asociación, nacemos hace 2 años y somos usuarios, como tú has dicho, y usuarias de drogas, bueno, de sustancias, por la reducción de riesgos. Entonces, simplemente vemos que no estamos solos, que no somos unos pocos la gente que consumimos sustancias ilegales. Y entonces queremos un poco proteger a los consumidores de unas sustancias pues que al ser ilegales ni se garantiza su salubridad, ¿no? Por así decirlo, ni hay donde encontrar una información o no es fácil acceder a una información sobre estas sustancias. Entonces nosotros la intención es un poco crear una especie de cultura de drogas, si se puede llamar así, en el sentido de que la gente pueda manejar los riesgos y los placeres, ¿no? Que pueda tomar las decisiones responsablemente, teniendo toda la información, sabiendo qué riesgos corre tomando una sustancia, no solo los placeres, ¿no? Porque esto es peligroso, pensar que una sustancia solo te va a reportar placeres. Entonces, en ese equilibrio, que cada uno sea responsable de sus decisiones, y en ese sentido, pues hay la que no toma una postura moral frente al consumo, sino que quiere ofrecer el máximo de información para que cada uno sea responsable de sus decisiones respecto al consumo. ¿Hay algún límite respecto a qué tipo de drogas o cualquier sustancia
ilegal, no ilegal, dentro de la Nosotros asociación. informamos de cualquier sustancia, porque muchas veces también hay esa percepción de que las sustancias legales, por ser legales, son menos dañinas o tienen menos riesgos, ¿no? Y esto también es falso, ¿no? Igual hay una desinformación generalizada, ¿no? No sé, tanto respecto a las sustancias legales como ilegales. Entonces, no, sin límite de sustancias, informamos de todas. ¿Y realizáis algún tipo de tips respecto a la calidad de las drogas? Sí, bueno, no tanto en cuanto a la calidad, sino en cuanto a si las sustancias que analizamos podemos decir si lo que se ha vendido como una sustancia determinada tiene esa sustancia, no la tiene, y en caso de encontrar adulterantes las enviamos al laboratorio y sacamos ahí los adulterantes que tiene cada sustancia y se informa. Tenemos una página web en la que vamos a ir poniendo pues todos los resultados de los análisis. ¿Y qué resultados salen? Bueno, pues de todo un poco. Pues si hablamos de cannabis, por ejemplo, pues comprobamos que no es que se adultere con sustancias peligrosas, pero desde luego si encontramos cosas que no son THC, por ejemplo, ¿Qué tipo ¿no? de sustancias es lo que te iba a plantear? Pues resinas de diferentes vegetales, henna, bueno, pues cosas, no sé si decir por suerte, los adulterantes químicos de donde procede el cannabis, quiero decir, en Marruecos tiene poco acceso a adulterar con químicos, entonces usan, no sé si llamarle adulterantes, porque suena un poco como que es peligroso, ¿no? Bueno, es peligroso hasta cierto punto, pero usan cosas más bien naturales, resinas, arena, hemos encontrado. Tercera invitada, Belén Bilbao. Belén es directora de drogodependencias del Gobierno vasco. Belén, Gabón, buenas noches. Gabón, Danore. Bueno, la Dirección de Drogodependencias, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su principal objetivo? ¿O sus principales objetivos? Bueno, pues el mandato legal que tenemos es el impulsar y el coordinar las políticas para tratar de reducir los problemas asociados a los consumos de drogas, los usos problemáticos de las drogas, ¿verdad? Ujú. Cannabis, hachís, porro. ¿Alguien me puede explicar en todo esto cada cosa que es marihuana? Bueno, ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? no es lo mismo, son productos derivados de la misma planta, ¿no? Del cáñamo. Lo que llamamos como marihuana acostumbran a ser las partes florales, aéreas, ¿no? Generalmente el principio activo del que te hablaba, Usue, este tetrahidrocannabinol, se sitúa en la flor femenina, que es donde mayor cantidad hay, y el término marihuana se reserva a estas partes aéreas, unidades floridas de la planta femenina. Cuando hablamos de hashish, ya hablamos de una preparación obtenida a partir de esas flores femeninas, que sobre todo es enriquecida en la resina que fabrican estas flores femeninas y que contienen este tetrahidrocannabinol. Esto se trabaja con las manos y da lugar a estas pastillas, ¿no? Y el porro, pues es la forma, digamos, o el instrumento para inhalar el humo, ¿no? Es decir, que sería fabricar un cigarrillo o bien con un producto o con el otro, mezclado generalmente con tabaco, que te permite producir esa combustión y absorber, que te pase a sangre este tetrahidrocannabinol de forma fácil, ¿no? Inhalando el humo. ¿Utilizado como droga desde cuándo? Desde siempre. Los efectos lúdicos e incluso terapéuticos son conocidos prácticamente desde que el hombre o el ser humano empieza a intentar pues encontrar en la naturaleza cosas, ¿no? Cosas que sobre todo mitiguen dolor, ¿no? Y por tanto hay, bueno, experiencia de ese uso en cualquier civilización antigua que busques, ¿no? ¿Y como medicamento? Como medicamento también, ya te digo que va apareado Asociado. ese uso lúdico, pero también ese uso terapéutico en distintas culturas, distintas civilizaciones. Basado esencialmente en el empirismo, ¿no? En el prueba, el error y ir probando si va bien para una cosa o para otra, pero de hecho lo que sería una aproximación científica a ese uso terapéutico, pues es muy reciente, ¿no? Estamos hablando desde los años 90, cuando empezamos a comprender bien, 90, me refiero a 1990,
qué principio activo contiene, cómo actúa en nuestro organismo y qué efectos terapéuticos pueden realmente definirse, ¿no?, mediante metodologías científicas. Es decir, que realmente tenemos poco conocimiento serio sobre ese uso terapéutico, en términos de pocos años de estudio, pocos años de permisividad para realizar ensayos clínicos en seres humanos, controlados, etcétera, ¿no? ¿Alguien se atreve con un retrato robot del consumidor de cannabis? Yo no. Yo creo que ahora mismo un retrato robot es el del joven entre, digamos, 15 y 25 años, que consume los fines de semana de una forma esporádica, lúdica, que lo que busca es pasarlo bien y que no tiene mayores problemas por ello. Que hace un consumo puntual, hace un consumo recreativo. Ese es el retrato robot. Después ya viene otro tipo de consumidores que pueden ser más intensivos, más abusivos, pero que son una minoría. ¿Se maneja algún dato respecto a porcentajes? Algo que siempre gusta para los titulares, en este caso no es para un titular, sino para situar al oyente en porcentajes de consumo respecto a la población. No sé si por edades, no sé si por... Sí, tenemos datos muy recientes al respecto que nos hablan de un 50% de jóvenes entre esas edades que os he mencionado que han probado alguna vez en la vida, en alguna ocasión han probado el cannabis en cualquiera de sus formas, y luego podríamos estar hablando de un 20% de jóvenes que lo consumen al menos una vez a la semana y aproximadamente un 10%, un 9% que lo hacen diariamente. Probar el 50%, por lo tanto, una vez a la semana, más o menos 20, habitualmente casi un 10%. Dicen algunos que los consumidores de cannabis, por lo menos antaño, tenían una forma de entender la vida. Esto es compartido por alguien, aquello de mayo 68, izquierdas, progresista, utópico. ¿Alguien comparte esta tesis con el siglo XXI ya? Yo creo que de los del 68 todavía quedan algunos que siguen fumando cannabis y creo que también que parte de los fumadores actuales jóvenes comparten en cierto modo esa perspectiva, pero no todos. O sea, ni me arriesgo a decir que ni el 50%, ¿no? Cuando antes decía que no me atrevía a hacer un retrato robot que Belén ha hecho muy bien, era por eso, porque hay un abanico muy amplio de gente que consume cannabis, por ejemplo, ¿no? Vamos, nosotros nos encontramos, la gran mayoría es ese retrato que ha hecho Belén, ¿no? Pero nos encontramos con gente de 50 años que, por ejemplo, ha tenido un problema de cáncer y está recibiendo quimioterapia y lo consume de forma medicinal, y yo creo que esto, por ejemplo, se está difundiendo mucho, ¿no? En el sentido de que el cannabis en estos casos actúa como un analgésico bastante potente, por así decir, ¿no? Y no sé, creo que el uso medicinal se está difundiendo ahora mismo bastante por el boca a boca, ¿no? Bueno, perdón, sí, por interrumpir. Yo me gustaría que no mezcláramos lo que es el uso terapéutico con el uso recreativo. Uh-huh. Estoy convencida de que hay personas de 50 años y demás que hacen un uso recreativo del cannabis. También, No hace falta tener una También. patología que sea necesario tratar. Pero más de uno, ahora mismo la chapela a la boina se le ha ido cuando ha escuchado a Usue que con procesos de cáncer hay gente que utiliza como medicamento el cannabis, el hachís, por ejemplo. A más de uno, igual en estos momentos se ha enterado, incluso. Es probable, ¿no?, que a lo mejor se haya enterado, pero sí que existe evidencia científica de un uso de cannabis médico para, sobre todo, soportar bien la quimioterapia, ¿no? Es decir, el tratamiento del cáncer utiliza unos fármacos que son muy agresivos, que entre otras sintomatología producen con mucha frecuencia náuseas y vómitos, y ahí el cannabis demuestra efectividad como antiemético, es decir, reduce toda esa sintomatología desagradable de inducción de náusea, de vómitos, y esto, pues hay países donde está aprobado y hay zonas, incluso en nuestro país, en el cual se permite esa receta, ¿no? ¿Zonas del país, Cataluña? Sí, Cataluña. ¿Alguna más? Que yo sepa, no lo sé. ¿Pero esto se receta? Claro, puede, el problema es cómo lo consigue, ¿no? Es decir,
Una cosa es que tú admitas ese uso y otra cosa es que después apliques políticas que impidan conseguir esto, ¿no? Ese autocultivo quizás o esa farmacia que pueda extender, ¿no? En Holanda, por ejemplo, pues existen ya preparados que se venden en las farmacias de 5 gramos, me parece que es el envase de marihuana para estos usos médicos, ¿no? Para liártela tú mismo. Para liártela o tomártela en infusiones, es decir, depende de la persona. Si es una persona que nunca ha tomado cannabis y se la está recetando pues como medicamento, podrá tomarla de otra manera, ¿no? Por vía oral, sin necesidad de tener que asumir una vía de administración que también sabemos que es peligrosa, fumar, ¿no? Y que va a dañar todo ese tejido pulmonar, ¿no? ¿Y en el caso catalán? Pues no sé, no estoy allí y no sé cómo se está organizando, ¿no? Sé que está permitida en estos momentos, pero habrá también la alternativa. Quiero decir que no solo tenemos que depender de la planta. Esta sustancia, el tetrahidrocannabinol, es sintetizado ya por los laboratorios farmacéuticos y está disponible como principio activo, como fármaco, como tal, ¿no? Belén, ¿conoces la experiencia en Cataluña? En principio creo que lo que se legalizó o se autorizó fue el ensayo clínico, ¿no? Y después hubo una proposición de facilitar la venta. Ahora, que yo sepa, aún eso no es efectivo, ¿no? Pero no tengo datos concretos, ¿eh? Ahora, hasta donde yo sé, lo que se autorizó fue el ensayo clínico, que es otra manera de autorizar quizás el uso compasivo dentro de la legislación que de alguna manera regula pues la administración sobre la base de la responsabilidad del médico, ¿no? Uh-huh. ¿Cannabis y otros medicamentos o el cannabis aporta para estos procesos, para estas enfermedades, un plus que otros medicamentos no aportan, Iván? Probablemente sí, se necesita todavía realizar más ensayos clínicos, ¿no? Pero hay distintas indicaciones que pueden ser ocupadas, ¿no? Por este tetrahidrocannabinol o derivados semisintéticos, modificaciones de generar análogos de este tetrahidrocannabinol. Uno, como te decía, es como antiemético. Se está ensayando ensayos clínicos multicéntricos a nivel internacional, precisamente en pacientes que sufren de cáncer y reciben quimioterapia. La otra indicación es en el glaucoma, lo que podemos definir como hipertensión a nivel del globo ocular y que puede producir ceguera, y el tetrahidrocannabinol disminuye la presión intraocular y puede ser beneficioso, ¿no? Son dos tipos de alternativas. Otra, que también se está ensayando, aunque los resultados aparentemente no son muy positivos, son en problemas de espasticidad, problemas de control del movimiento voluntario, que el cannabinoide puede facilitar la relajación, ¿no? Problemas motores, esencialmente. Y por último, también puede tener sentido la asociación de cannabinoides con opiáceos como analgésicos, es decir, el tratamiento del dolor, normalmente de dolores terminales, dolores asociados a cáncer o quemaduras extensas. Son dolores que solo los podemos frenar con morfina, con otra de las drogas clásicas que sabemos utilizar terapéuticamente. Bien, podemos rebajar esa dosis de morfina si asociamos tetrahidrocannabinol, ¿no? Y por tanto rebajar la toxicidad de esa morfina, ¿no? Bueno, esto está todo por ver, ¿no? En ensayos, en marcha, y veremos qué se deduce. Así las cosas, Belén, Usue, Joan, estamos ante una sustancia consumida una vez a la semana, por lo menos, por el 20% de la juventud, en nuestro caso juventud vasca, por una sustancia que es utilizada como medicamento, pero estamos ante una sustancia ilegal. Ya entro en el terreno de las opiniones personales. ¿Belén? Sí, claro, lo que sucede es que tiene una consideración de sustancia peligrosa para la salud por los convenios internacionales y las clasificaciones internacionales que hay, ¿no? En este sentido, pues ha habido países que han reconsiderado a la luz de la evidencia científica que existe, pues la reclasificación de esta sustancia, como es el caso de Inglaterra, con el fin de poderla utilizar desde el punto de vista terapéutico y llevar a cabo los ensayos clínicos correspondientes, pues han modificado esa clasificación, ¿no? Yo creo que a medio plazo pues eso será una constante, porque claro, ya a estas alturas, con lo que se conoce, pues no se sostiene que sigamos pensando
que se trata de una sustancia altamente peligrosa, tampoco inocua, pero tampoco altamente peligrosa, ¿no? Aún así, según los datos que manejo, Belén, en Gran Bretaña la sustancia sigue sometida al mercado ilegal. Sí, claro, porque estamos en una fase de ensayos clínicos, ¿no? En el único sitio donde se ha regulado el comercio ha sido en los Países Bajos, en Holanda, ¿no? Un poco con la idea de separar lo que es el mercado ilegal del mercado legal, de tal manera que los consumidores no tengan que acceder a esos ambientes donde hay hay muchas otras sustancias en el mercado y donde a veces pues esa disponibilidad pues induce al policonsumo, etcétera, ¿no? Han tratado de separar una sustancia de las demás. Durante esta legislatura se puede esperar algún cambio. Cambios, los cambios a nivel internacional son muy difíciles, lo que nosotros podemos hacer son propuestas. Entonces, pues bueno, pues yo creo que va habiendo un ambiente cada vez más favorable a este tipo de medidas normalizadoras o reguladoras y pues ya iremos viendo qué resultados tienen nuestras propuestas, claro. ¿El alcohol y el tabaco traen peores consecuencias que, por ejemplo, la marihuana para la salud? Hombre, pues hay que tener en cuenta que hay una evidencia clara de la mortalidad y de la morbilidad a largo plazo que proporcionan esas dos sustancias que tú has citado. En el caso del cannabis esto no es así, es decir, no conocemos de efectos a largo plazo sobre la salud, no conocemos que haya casos de mortalidad referido al cannabis, cuando sí conocemos mortalidad por alcohol, conocemos una serie de patologías crónicas clarísimas relacionadas con cualquiera de esas dos sustancias. En el caso del cannabis no existe evidencia epidemiológica de esto. No quiere decir que no la haya, en principio es que no la conocemos, pero no hay la misma severidad de alteraciones, ¿no? No, yo quería añadir a lo que comentaba Belén que de hecho el riesgo asociado al cannabis es más asociado al hecho de fumar, ¿no? El daño a los pulmones, ¿no? Y bueno, pues el tabaco está en los estancos y ahí te advierte, fumar puede matar, una serie de cosas para que tú tomes tu decisión, ¿no? Entonces, a mí como consumidora de cannabis me gustaría encontrar también, pues cuando si algún día podemos encontrarlo en una farmacia o en un estanco o en cualquier tipo de establecimiento, pues que también se informe de los riesgos, ¿no?, de esa sustancia y en este caso quería comentarlo porque en un anuncio en televisión he visto recientemente que dice fumar cannabis daña los pulmones, ¿no? Cuando fumar daña los pulmones, cannabis o tabaco o lo que sea, ¿no? Os hago un poco el papel de Pepito Grillo, pero fumar cigarrillos puros no coloca. Pues en comparación con el cannabis, para mí me gusta muy poco. ¿Coloca o no coloca? Se lo puede preguntar cualquier padre desde el desconocimiento. Evidentemente, Entonces, ¿qué es lo que me han vendido a mí? Evidentemente sí coloca. Que llamamos colocar a un estado alterado de conciencia, pues un cigarrillo te estimula en una proporción que yo no sé calificar así, ¿no? Pero Yo te diría que el colocón del cual tú hablas es distinto. Una cosa es que te coloques porque te llega menos oxígeno al cerebro, porque estás metiendo un monóxido de carbono, ¿no? Y es transportado en el mismo sitio donde iría el oxígeno, y eso te produzca un cierto mareo. Y otra cosa es el perfil de colocón de cannabis que te va a producir un estado placentero, ¿no? Euforizante. Vas a tener una sensación de placer, de recompensa que no te dará el puro, ¿no? El puro te dará esa sensación de mareo, simplemente de pérdida de coordinación, ¿no? Pero por el veneno, el monóxido de carbono, ¿no? Pero en ese sentido, yo la pregunta de Pepito Grillo era por intentar aclarar cuestiones Quiero para, decir, sobre todo, el monóxido de carbono no te va a producir necesidad ni deseo de volver a repetir la experiencia. El tetrahidrocannabinol sí que te va a producir necesidad y conducta de deseo y de búsqueda de volver con ese sentido. Alguien puede estar escuchando y dice, bueno, pues a partir de ahora, si a mí me dicen por la calle sí, pero tu hija, ¿cómo va? Va colocadísima. Y pues eso será mejor que mi hijo fuma un paquete diario.
es ¿O que qué pasa, ya o qué entrando pasa a en esta mejor, sociedad lo de entonces? mejor o peor, lo de bueno o malo, a nosotros por lo menos en la ILAC no nos gusta nada. Y de hecho tenemos experiencia con gente que acude a preguntar y dice, pero bueno, ¿esto es bueno o es malo, no? Claro. Y entonces hay que soltar siempre la misma rollo de las drogas, no son ni buenas ni malas, ¿no? Son, según el uso que tú hagas, se van a producir estas consecuencias en tu organismo. Pero hay un error de base, ¿no? Y es que alguien le coloca en el escalafón, por ejemplo, el cannabis, con riesgos mayores que el alcohol o el tabaco. Y eso en la sociedad está totalmente en la calle, ¿no? La calle opina eso. ¿Quién le ha trasladado esa opinión? Si es una opinión equivocada, pues bueno, momento de análisis. Pero yo creo que la calle generalmente, o por lo menos hasta ahora, pensaba, en su mayoría, que el cannabis es peor que el alcohol y el tabaco. Claro, lo que pasa es que dependiendo de que una sustancia esté introducida en una cultura o no, pues entonces al ser una sustancia extraña la consideramos como potencialmente peligrosa. Entonces, bueno, pues ha habido un desconocimiento y una serie de políticas, pues hasta ahora bastante alarmistas con respecto a esto, que han ido abundando un poco en esa idea. Pero lo que está clarísimo es que la gente que utiliza cannabis de una manera recreativa no tiene una gran percepción de riesgo. Y eso puede tener una lectura más o menos positiva o más o menos negativa. Porque a veces con esto de que no pasa nada, no pasa nada, pues sí que pasan cosas, ¿eh? Porque el cannabis, cuando se utiliza como no se debe utilizar en determinadas circunstancias, como puede ser el ámbito escolar o el ámbito laboral, o pues conduciendo un coche, pues puede ser una sustancia que provoque una situación de riesgo clara. Es decir, que lo de bueno o malo depende de cuánto, cómo, de qué manera, No, dónde. malo es todo, pero el problema No, es que la que gente no tiene también por luego qué quiere ser todo saber, malo. luego quiere saber también, pero ¿cuál es peor? ¿Eh? No, ¿Cuál es pero- peor es la siguiente pregunta que te va a no, hacer tu es que padre? no se trata de hacer un discurso maniqueo, de bueno o malo, se trata de identificar los riesgos, ¿eh? Y de colocarlos. Entonces, es decir, si yo tengo que conducir ahora, después de salir de aquí, si yo me fumo un canuto, voy a poner en peligro mi vida y la de otros, y por lo tanto no será nada recomendable ni nada beneficioso. Sin embargo, ahí el padre te va a comentar que mi hijo se puede fumar un paquete de cigarros y no pone en peligro la vida de nadie. Pues desde Bueno, ese la punto de suya vista, propia, pues ¿no? claro, desde ese punto de vista sí, pero claro, está con un uso crónico y un uso mantenido, pues va a poner en peligro su salud. También, si en vez de fumarse un canuto se fuma 20 o se fuma 5 o se fuma 7, es decir, que no se puede decir que una cosa es buena o mala, hay que contextualizarlo y hay que decir cuándo, cómo, cuánto y de qué manera. Nosotros en la ILAC nos gusta también preguntarnos y preguntarles a los usuarios que acuden ¿para qué? ¿No? ¿Para qué usas esto? Porque en el caso de fumarse un paquete diario de cigarrillos, pues habrá muchas personas que quizás no se planteen para qué o por qué están fumando un paquete de cigarrillos, ¿no? Y habrá otros que se lo planteen y vean pues que tienen una ansiedad enorme o un estrés o yo qué sé, o un montón de cosas que te pueden llevar a un consumo abusivo de tabaco, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, nosotros nos gusta mirar qué hay al fondo de un consumo abusivo, ¿no? De cualquier sustancia, que puede ser, que creo que eso les preocupa más a los padres que el consumo en sí, porque muchas veces los consumos abusivos o peligrosos esconden o camuflan cuestiones personales de todo tipo, desde, yo qué sé, y bueno, y si hablamos de adolescentes ya ni te cuento, que todos hemos sido adolescentes y hemos tenido miedos y hemos tenido ansiedad y hemos estado enamorados y nos han dejado tirados y entonces por ahí, ¿no? Yo creo que los padres en realidad están más preocupados por eso que por el consumo en sí, ¿no? O deberían estarlo. Y hablar con sus hijos y comunicarse y dejar de tener miedo y empezar a tener un diálogo, ¿no? Con los hijos adolescentes en este caso. Así las cosas, los tres partidarios de la legalización, en este caso del cannabis. Nosotros somos partidarios fundamentalmente de la regularización, de la regulación. Esto quiere decir que se establezcan límites, límites que tienen que ver con no todo vale, no se puede utilizar en cualquier situación, lo que trataba de explicar antes, ¿no?
yo creo que hay algunas circunstancias que deben ser protegidas y que deben estar libres de drogas. Yo creo que el tema de los menores, del consumo de menores, los inicios tempranos de consumo de sustancias, lo mismo del tabaco y del alcohol, que del cannabis o de cualquier otra sustancia, se debe retrasar al máximo. Eso es una prioridad a nivel mundial, el procurar que los menores de edad pues distancien lo más posible el inicio de los consumos. ¿Y en cuanto a espacios físicos? En cuanto a espacios físicos, claramente la escuela o los lugares de trabajo, que es de la misma manera que no está bien visto ni a nadie se le ocurre que sea una cosa normal beber alcohol en el ámbito laboral o en el ámbito escolar, pues tampoco se debería fumar hachís en concreto, ¿no? Ni fumar tabaco tampoco. Y yo creo que ahí pues se van estableciendo límites de espacios y límites de lugares donde no se deben utilizar este tipo de drogas. Lo mismo sucede con el manejo de maquinarias de precisión o con el manejo de vehículos de motor, ¿no? Es decir, alguien que está trabajando en una máquina no puede tener su capacidad ni cognitiva ni psicomotora alterada porque eso pone en peligro su vida y la de los demás, ¿no? Y luego por último hay una población pues que puede ser muy vulnerable y que eso probablemente no pueda ser sujeto de regulación, pero yo creo que hay que decirlo. Hay gente que tiene en su proceso evolutivo pues alteraciones emocionales, como decía antes la compañera de Lacket, y que tiene pues problemas psicopatológicos de base que pueden verse empeorados por el consumo de sustancias. Entonces ahí es donde nosotros pensamos que hay que centrar la acción preventiva, no tanto en tratar de disminuir los consumos a nivel general y de prohibir. Por cierto, en ningún país del mundo donde se ha prohibido han disminuido los consumos. Esto no tiene ninguna eficacia y eso está absolutamente demostrado. Alguien te dirá, Belén, que tampoco bajarlos legalizándolo. Pues mira, pues te diré que sí. En Holanda es uno de los pocos países que mantiene el nivel de consumo en unos niveles razonables. En el resto de Europa están absolutamente disparados. Holanda está por debajo. Holanda está en un nivel mantenido, así como hay un crecimiento muy espectacular en todos los lados, en Holanda no. Como gobierno vasco y parte del ejecutivo que sois, no se puede legislar nada. Como te he dicho antes, yo creo que lo que podemos hacer es propuestas, pero legislar yo creo que no tenemos competencia directa para. Hay un nivel nacional y otro nivel europeo que deben tener algo que decir. Ya, que te vas a marchar enseguida. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Belén, Me parece que está muy bien enfocado tal como lo ve el gobierno vasco. A mí, como digamos científico o farmacólogo básico, desde un punto de vista pues como persona, pues me preocupa la criminalización, ¿no? Simplemente y no veo que haya necesidad de esa persecución, ¿no? Por lo tanto, me parece correcta hablar de regularización, de normalización, no solo desde el punto de vista científico, de ese uso terapéutico, de esos ensayos, sino la no criminalización por ese uso lúdico, ¿no? Tengo que seguir haciendo el papel del Pito Grillo, porque si no, aquí no hay manera de sacar un poco de debate, ¿no? ¿Y dónde está el límite, Joan? Yo creo que lo ha marcado bien, ¿no? Sí, pero después del cannabis llegarán las pastillas y después de las pastillas esto es algo que, por ejemplo, desde la ciencia no podemos afirmar, ¿no? Esta teoría que se ha puesto siempre encima de la mesa, la teoría de la compuerta, ¿no? O la teoría de la escalada, que se inicia uno tomando cannabis y se le abre la puerta para acabar siendo heroinómano, ¿no? Esto no está demostrado, por lo menos científicamente, ¿no? No, pero no solo te digo en esa escala, sino que te planteo, ¿y por qué el límite tiene que estar en el cannabis? Hagamos, regulemos todo el mercado de drogas. Venga. Los tres de acuerdo. Requiere un periodo, yo creo, extenso todo esto. O sea, esto de la noche al día no se puede hacer porque no hay una información, una educación, una normalización de las drogas, ¿no? Yo creo que esto estaría muy bien, pero hacerlo progresivo y que todos tengamos toda la información. ¿Quién se posiciona en contra? Me pregunto, ¿cuál es el problema entonces para legislar y aprobar si es el Congreso de los Diputados quien tiene que hacerlo? ¿Cuál es el problema? Son los organismos internacionales, es la ONU, es Estados Unidos y una política prohibicionista e imperialista
que marca absolutamente la relación del mundo con las sustancias que a ellos no les interesa a nivel mundial. Con las que les interesa, sí. Las de las multinacionales farmacéuticas, te aseguro que sí. ¿Y por qué les interesa mantener este mercado negro y ilegal? No sé, habrá que preguntárselo a ellos, que las implicaciones estructurales y económicas del tráfico de drogas es algo que permanece absolutamente oculto. Jugando a la guerra incluso contra jugando a la guerra, jugando a las armas, jugando a intereses económicos enormes, a inversiones y a implicaciones de gobiernos y a cosas que no creo que conozcamos a corto plazo. Pero la determinación que ha tomado el Parlamento de Cataluña, porque quiero pensar que utilizar el cannabis con fines terapéuticos ha sido aprobado por el Parlamento catalán. ¿Esa medida no se puede tomar en Euskadi? Pues esperemos a ver qué se puede hacer. Hay dudas respecto... No hay dudas acerca de los beneficios terapéuticos. La postura de Belén sí, pero No. ¿cuál sería la postura de los partidos mayoritarios, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco en esta cuestión? Pues no soy yo quien deba dar la posición del Partido Nacionalista. Yo puedo dar la posición de Izquierda Unida, que es el partido que sustenta el departamento. Izquierda Unida. Si es por Belén y por Izquierda Unida, pues nosotros plantearíamos una modificación a nivel de regular, como te estaba diciendo, pero bueno, pues hay que ver qué es lo que se puede hacer. ¿Se necesitaría libertad de voto, voto secreto en un parlamento con una cuestión de estas? ¿Qué cosas me preguntas? Mira, hay un antecedente muy reciente, que es el acuerdo unánime que ha tenido el Parlamento con la dispensación terapéutica de heroína. Hay una conciencia en este momento colectiva, por lo menos a nivel político, de que sustancias que demostradamente tienen un efecto terapéutico se puedan utilizar. La vez anterior que estuve aquí os sorprendíais de eso, hoy ya no os sorprendéis, porque es una unanimidad política. Por lo del voto secreto. Yo creo que no es necesario el voto secreto. El voto secreto ha sido utilizado en el Ayuntamiento de Barcelona escasamente hace unas semanas para ser declarada ciudad antitaurina. Ya, pero nuestros parlamentarios y nuestros políticos hoy más que nunca se basan a veces en informes científicos, y cuando existe esa evidencia y podemos estar hablando de mejorar la calidad de vida de enfermos con problemas muy serios de dolor, por ejemplo, yo te aseguro que todo el mundo piensa en alguien que tiene alrededor o en sí mismo, y que si podemos utilizar esa ventaja terapéutica, venga adelante. Eso no me cabe ninguna duda. Dios lo diga, ya veremos. Yo pensaba que se fundamentaban muchas veces en otras cuestiones a la hora de votar. Usted, ¿querías comentar algo? No, quería comentar que estoy segura que más de un parlamentario se habrá fumado alguna vez un porro y no solo se puede guiar por los informes, o sea que creo que, bueno, pasa que aquí igual haría falta una campaña de salida del armario, quizá, no lo sé, pero creo que los parlamentarios en este caso están informados, yo creo que están muy informados sobre esto. Joan, que te tienes que marchar. Y creo que por educación... Bueno, yo no sé, para terminar, ¿con qué te quieres despedir? Con la participación tuya, por lo menos, como profesional de lo que es la enseñanza, y en este caso como profesional dentro de la Facultad de Farmacia, para el ciudadano medio que ha podido escuchar muchas cosas hasta ahora, ¿qué mensaje? Pues yo creo que ya no estamos en una época de debatir sobre legalización, sí o no, sino en una época en el cual el debate tiene que ser si establecemos conocimiento o no conocimiento en el manejo, ¿no? Cualquier sustancia puede ser manejada racionalmente y no hay más. Esto es lo que hemos realizado a lo largo de la historia con cualquier sustancia, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De acumular conocimiento. Joan, que nos deja, y seguimos con Usue López de Luzuriaga y Belén en Bilbao. En este sentido, por lo tanto, Belén, Usue, ¿creéis que los cambios tienen que llegar pronto? No sé si os ponéis un límite. ¿Hay algún límite de tiempo? Porque, claro, este mensaje también y esta tonadilla una la viene escuchando de mucho tiempo. Yo creo que es un momento de profundizar en el debate social. Yo creo que hay que decir las cosas claras, hay que ofrecer a